Buenas, buenas, buenas. Sean bienvenidos a otra edición más de este maravilloso podcast en el cual me encuentro solo y en este caso no va a tener video, tristemente. Me encuentro tomando unos tererés con un mate metálico. No sé si califica como mate. Un artefacto hecho para tomar tererés. Eh, Esta es la primera. Realmente sería el segundo porque pintó. Porque creo que el episodio 3, el de vender verdades, vender mentiras como verdades, algo así se llama. Ese episodio sería el primer porque pintó, porque literalmente me pintó. Y hoy estamos en eso. En este caso, con estos ricos tererés, no tengo ninguna, pero ninguna, y recalco, pero ninguna idea de lo que voy a hablar, ni por qué lo voy a hablar, ni nada por el estilo. Sin embargo, tiene que durar 20 minutos en este caso. 20 minutos creo que ya es mucho. Escucharme hablar 20 minutos sería muy aburrido. Aunque capaz que no. Si encuentro un tema interesante para hablarles, capaz que no. Mientras tanto, vamos a ir relatando cuestiones. Vieron que... No sé si ustedes escuchan podcast. Si están escuchando esto, me parece un poco medio como que sí. Sin embargo, no sé en qué ocasiones lo escuchan. Porque por ahí a mí me preguntan por qué son tan largos los episodios o no tengo tiempo para escucharlos. Y realmente los podcasts, o al menos como lo tomo yo a un podcast, están hechos para escucharlos cuando no tenés tiempo. Cuando no tenés tiempo de prestarle atención a un video en YouTube y escuchas un podcast. Cuando estás caminando de la casa de tu amigo a tu casa y escuchas un podcast. Cuando estás en el colectivo y te faltan 20 minutos para llegar y te da vergüenza ver un video en YouTube como me suele pasar a mí. Y lo más seguro es que estés escuchando un podcast. Entonces, ¿dura mucho? Relativamente no. Puede que haya podcasts más cortos. Es más, los hay. Muy bien estructurados, muy bien armados. Pero para los temas que tocamos, creo que 10 minutos se queda corto. 20 minutos más aceptable, media hora sería lo óptimo. 40 minutos es pasarse capaz. Pero, gente, un podcast es para escucharlo y disfrutarlo en cualquier momento. Estás, no sé, con un amigo de fondo, no querés que haya silencio y pones un podcast, cualquier cosa. Es el YouTube auditivo y mejorado y tiene mucho sentido y muchas cosas buenas para este mundo. Mientras que sigo tomando este rico tereré, que es del Iguazú, con yerba del Iguazú, no tengo ni idea de cuál es, no me pregunten. La verdad es que estando tan en seco, solamente me senté y dije voy a hablar y acá estoy. Recién vuelvo de trabajar, apenas terminé de almorzar, me preparé unos teres y me vine. Y aquí, frente a la silla y sin más nada que pensar, creo que simplemente no queda nada más que hablarles de mi día. O tal vez sobre alguna cuestión filosófica que tengamos en el fondo. ¿Saben algo? Esto es muy interesante. Eh, Esta sesión es mucho más personal, mucho más sobre mí, mucho más sobre estupideces así. Para el que le interesa, bien. Para el que no le interesa, lo invito a que no escuche el episodio simplemente. Pero no sé si ustedes lo hacen. Capaz que soy el único bicho raro que lo hace. O capaz que hay gente que lo hace y tenía miedo de decirlo. Y ahora puede decirlo con tranquilidad. Antes solía escribir notas, pero de manera como poética, bastante seguido en mis notas del teléfono. Entonces, por ahí estaba en el colectivo y sentía algo, ¿no? Al ver algo. Me acuerdo que el año pasado, no, el año pasado, estaba en el colectivo y vi a un señor ciego cruzando la calle y me hizo pensar en cuántas cosas vemos, cuántas cosas sentimos, en cómo sería el mundo estando ciegos y si la realidad de ellos es estar ciegos y como perciben la realidad es no viendo, ¿cómo será nuestra realidad, no? ¿Estamos completamente en la realidad? Es decir, nuestra visión de la realidad es la realidad en su completa expresión. Porque si nos ponemos a pensar, la realidad de alguien ciego es limitada, porque no ve la misma realidad que vemos nosotros, no percibe las cosas de la misma manera, le falta completar
una imagen, digámoslo así, real. Entonces, pensando en los 5 sentidos que tenemos, ¿y no será que existen más de 5 sentidos? ¿No será que somos una especie que le falta mucho que sentir, mucho que ver, mucho que percibir? ¿Y no será que estamos rodeados de miles de millones de cosas que no percibimos, que no son la realidad, digámoslo así, que no son parte de la realidad? Y flasheando en ese sentido y empezando a escribir, me di cuenta de que, bueno, sacando la parte de las energías y todo eso, que mucha gente cree o toma como realidad, que puede ser. No te voy a negar la existencia o no de eso, yo no tengo manera de comprobarlo o no. Pero pensar en que, puede haber más sentidos, puede haber más maneras de ver la realidad. Y si vos naciste ciego, ¿cómo sabés qué es ver? Entonces, si nosotros estamos ciegos en muchos aspectos sensitivos de la realidad, ¿qué nos deja a nosotros? ¿Cómo sabemos que no estamos ciegos? ¿Cómo sabemos que lo mismo que vemos ahora es distinto para un alienígena que tiene más sentidos? Supongamos, obviamente. O capaz que nosotros realmente tenemos toda la visión completa, cosa que dudo mucho, pero supongamos que nosotros realmente tenemos la visión completa de todas las cosas, que todos los sentidos solamente son 5. Bueno, que son más, obviamente, ¿no? La temperatura, por ejemplo, es un sentido más, creo que se llama termo no sé qué. La capacidad de ubicarse y todo eso son otros sentidos más, pero digamos los 5 principales, digámoslo así. Entonces, ¿y si nosotros tenemos todos los sentidos desarrollados y podemos ver la realidad en su máximo esplendor? Y hay un ser de otro planeta o un ser inferior que no puede ver la realidad como nosotros la vemos. Incluso nuestros propios sentidos, ¿no? Yéndonos a lo más básico, por ejemplo, las águilas y algunas aves rapaces tienen la visión mucho más desarrollada. Pueden percibir más colores, creo que pueden percibir más colores, y por eso les es tan fácil divisar objetivos desde tan alto. Entonces simplemente miran abajo, distinguen el color del objetivo que quieren ir y ¡piu!, bajan. De una, directo. Y nosotros vemos todo bastante monótono. Imagínate caminar por una montaña y capaz que no distinguís un ratón porque tiene el mismo color que una piedra, y ellos sí lo distinguen porque para ellos no tiene el mismo color. Y así recuerdo que había un ¿cómo se llamaba? Un crustáceo, no me acuerdo el nombre del bicho. Un cangrejo, ahí está. Un cangrejo o un camarón, no me acuerdo. Un bicho de esos que podía ver de manera infrarroja, podía percibir la temperatura por medio de los ojos y podía como distinguir de manera infrarroja. Entonces, nosotros literalmente tenemos la... qué rico que está el tereré. Tenemos la visión de la realidad muy achicada, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y un ciego entonces? Que podemos ver un poquito más, ¿no más? ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y otros seres? ¿O la diferencia entre nuestra verdadera realidad? ¿Qué es la realidad sino la manera en que percibimos las cosas? ¿Y qué sería la manera en que percibimos las cosas si nunca fue acertada, si siempre fue limitada? O tal vez basamos nuestra realidad siempre en lo que vemos y de ahí para abajo. O estaría tal vez mejor, mucho mejor, tratar de percibir la realidad de la manera que no vemos y descubrir cómo sería la realidad si nosotros la viéramos más allá de todo. Y bueno, les leería el texto, pero lo perdí tristemente. Básicamente era una reflexión de cómo es la realidad, ¿no? Cómo es simplemente ver a alguien caminar y ver que está ciego, ¿no? Notar que está ciego. Y de ahí sacar toda una conclusión de la realidad y del mundo y del universo y de seres y de animales y relacionarnos con nosotros y de cómo percibimos las cosas. Es una de las cosas que más me encanta hacer y que más le va a encantar hacer a la gente, ¿no? Tal vez nunca nos damos el tiempo de mirar las cosas de esa manera. Siempre miramos muy superficial, ¿no? O viene alguien en el colectivo y pasa al lado tuyo y tal vez no lo veas nunca más y nunca te pusiste a pensar en eso. Cuántas miradas cruzamos, cuántas cosas pasan y nunca se van a volver a repetir y nosotros no sabemos, bueno, sí sabemos que no se van a volver a repetir, sin embargo no le prestamos la atención adecuada, ¿no?
cuántos momentos pasaron que deberíamos haber actuado y no actuamos y no se puede volver atrás. Y tantas cosas, ¿no? Es como que pensar en un todo te deja un vacío tremendo adentro tuyo. Me acuerdo que cuando iba a la secundaria tenía una profesora de astronomía y ella hablaba de la velocidad de la luz y de cómo percibimos las cosas y de que está distorsionada la visión. Eso también me hizo pensar en otras cosas. Pero antes de entrar a eso, un chico le dijo: che, ¿y profe, usted no le aburre, no sé, pensar en la luz de la luna? O pensar en un eclipse solar. O sea, vos ves el eclipse y ya está. O sea, es la luna tapa el sol y ya está. Pero ella dijo que le parece impresionante, ¿no? Pensar en que esa luz se genera a millones y millones y millones de kilómetros. Y pensar que cómo viaja y cómo atraviesa tantas cosas. Y entre esas cosas que atraviesa se interpone algo. Y esa sombra se ve reflejada en nosotros. Y encima tarde por la velocidad en la que va. Y me hizo pensar en todo el recorrido, ¿no? Y que no sé cuántos segundos perdemos. Si se apaga el sol perdemos 8 segundos o 3 minutos, no me acuerdo cuánto era. Y es una estupidez, pero si te pones a pensarlo es inmenso, es gigante. Obviamente te va a apasionar pensar en algo tan grande, ¿no? Y en eso de cómo nuestra atmósfera de alguna manera distorsiona la luz, la dobla o la hace aparecer antes de que salga realmente, o la hace desaparecer después de que aparece. Y me hizo pensar en las cosas que nosotros vemos, ¿no? Y ahí metafóricamente lo uní. Tal vez, solamente tal vez, nosotros somos como una estrella, ¿no? Tal vez vemos algo que desapareció hace miles de años, que ya desapareció, pero lo seguimos viendo y lo percibimos como una realidad. Y no sabemos que de una noche para la otra tal vez ya no esté más. ¿Cuántas estrellas en el cielo ya están muertas y las seguimos viendo porque todavía su luz sigue llegándonos? Y podemos relacionarnos con la realidad, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántas relaciones humanas creemos que siguen estando cuando realmente hace tiempo que no están? O cómo nosotros vemos una luz que viene y realmente todavía ni siquiera salió, como es el caso del amanecer, ¿no? Que sale antes el sol y se pone después por la atmósfera que curva la luz. Entonces, no sé cómo en nuestra vida estamos acostumbrados a pensar de una manera y lo vuelvo a relacionar, ¿no? con el tema de la realidad y la distorsión de los sentidos. ¿Cómo es nuestra manera de percibir las cosas, ¿no? ¿Por qué teníamos que ser seres tan limitados? Y de cómo saber estas limitaciones nos ayudan a entender qué es realmente lo que sucede. Y todo eso, no sé, es impresionante. Tal vez estoy diciendo estupideces, pero es impresionante. Es emocionante, más que impresionante. Solamente para en un momento a pensarlo, ¿no? O cruzarte una hoja que se cae y pensar en cuánta vida tiene esa hoja. Cuántas células muertas, ¿no? Del árbol. O cuántos bichos, microbios viven ahí. Y si nosotros no somos simplemente un microbio, ¿no? Tan pequeño en un universo tan grande. O si tal vez nuestro universo es simplemente un microbio en un multiverso. O todas las cosas en las que creemos son tan pequeñas que vistas por alguien que sabe muchísimo más, se ríe de nosotros. O debe pensar que estamos en la prehistoria, en la super prehistoria. No lo sé. Son reflexiones, ¿no? Estupideces que digo que suelto ante el micrófono. Pero es una actividad que solía hacer bastante. Y la sigo haciendo de vez en cuando. De camino al trabajo, o de casa al trabajo, o cuando estoy cansado de la monotonía de martillar y mover cosas. Y mi mente empieza a funcionar, ¿no? Y empieza a maquinar cuestiones. O trato de distraerme, como dije antes, escuchando un podcast. Y a veces mi mente está tan concentrada en mí mismo y en los pensamientos que ni el ruido del martillo ni el ruido del podcast de fondo logran acallar tanta marea, tanto quilombo mental. Y me parece tan hermoso pensar en la realidad, ¿no? En nuestra mente y en cosas tan estúpidas que me llevan a hacer metáforas, a relacionarlo con la vida.
y a pensar tanto en, en todo que me parecería imposible creer que un humano no puede ser así, no puede hacer todo esto. Y lo siento mucho, si se escucha al loro gritar, les juro que intenté callarlo, pero no hay caso, no hay caso. Pero bueno, gente, estamos cerca de horario, creo que 15 minutos está bastante bien. Es un episodio corto, son estupideces mías, di vueltas en lo mismo, simplemente me salió así nomás, me puse a pensarlo y me salió así nomás. Pero wow, qué episodio tan gratificante y qué lindo poder hablarles tan directamente, aunque tal vez nadie lo escuche, no me importa. Un saludo para todos, espero que sigan escuchando el podcast y espero que la sigan pasando igual de bien. Y un saludo para el loro que está gritando. Nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.